con Juliana Velázquez. Porque justo estaba después de haber ido ese día, yo le cobré a los dos Y juntos. sabes que yo también, ¿sabes qué es lo que me recordé? ¿Te acuerdas de que cambiamos la comisión? Ah, no, pero esa era de esa share. Sí, sí, Que no. hicimos un cambio, tampoco fue eso. Entonces, pero por ¿Cómo eso le, nomás no. Yo te iba a decir preguntarle, pues, a ver si por eso que dice que hace mal y por ahí. Eso es lo que yo calculé. Sí, que él se Pero ya sabes, sí, entonces. ya sé, justo falta eso. Y yo me acuerdo que ese día le cobré a los dos juntos. Ya. ¿Y esta semana te voy a traer de la comisión? Sí, trae. Pues ya Pero solucioné ya la tenés que tú traer tu. comida talonaria ya. ¿Cómo está la marina? Qué bueno.
le vio. Sí, y a ver si hoy. A ver si vamos a ver si se soluciona. ¿Cómo va a llevar acá otra obra nueva? No, no, no es el cable, la punta. A la punta nomás. Sí. Pero acá no se tocó nada. Allá es el tema. No, pero voy a probar primero si me llega la señal allá. Ah, bien. Desde acá. ¿Qué tal? Problemas, problemas. Dios, aire acondicionado.
se cortó todo. Delicada la fibra delicada. ¿Cuál? ¿Por qué no internet? ¿Cómo dos? Ah. Y solamente el personal tiene que saber, solamente el que va al... Señores, señores, tengan todos ustedes muy, pero muy buenas tardes. Estamos dando inicio a la reunión número 23 de la temporada, compuesta de 8 carreras donde sobresalen los clásicos Boquerón para hembras y para machos que se van a disputar en cuarto y quinto turno respectivamente. La primera competencia de la jornada es una prueba reservada para las hembras del handicap inferior, distancia 1000 metros. Arranca la apuesta PIC 5, 10.000 el costo, 8 millones de guaraníes es el pozo garantizado.
Están en la pista principal las competidoras de la primera carrera. La número 1 es Outra Luna, Marco Mesa, 56 kilos. La número 2, Endiosada, Marco Rivas, 53 kilos. La número 3, Cuñá Chingolí, Arnaldo Portillo, 55 kilos y medio. La número 4, Preciosa, Javier Portillo, 53 kilos, 700 gramos. La número 5, Store Marioneta, Ariel Sanabria, 56 kilos. La número 6, Luna Azul, José Romero, 52 kilos. Y la número 7, Secretísima Virtual, con Juan Figueredo, 56 kilos. Les recordamos al público apostador, arranca la apuesta PIC 5, 10.000 el costo, 8 millones de guaraníes es el pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas.
Voy a mirar. Estás.
En esta primera carrera arranca el pick 5, 10.000 el costo, 8 millones de guaraníes, pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas. Sí, no tenemos, hay un problema con internet para no la transmisión, para sí, la transmisión por internet. No, la verdad se puede hacer. Se puede hacer. Sí, decime nomás. Bueno. Ya está. Listo. Últimos segundos para realizar sus apuestas. No, ahora reinicié. Voy a reiniciar tu. ¿Y la llevaste o no? Que no, ahí la sacaré. Ah, ¿Cuánto falta? ¿Un minuto? sí. Reiniciamos, no le avisaste que luego. Sí, se avisa. ¿Arriba sí? Sí, está bien. No, anda. Cambiar el servidor, reiniciar y se otra vez. Sí. Anda, venga por. Hay que probar otra. ¿He probado otra vez? Sí. Sí, sí, sí. ¿Y ahí? Sí. Ahora un poquito de reiniciar. A ver. Voy a cambiar de tipo de persona. Pero tú dices que estaba transmitiendo. ¿Ya? No. No funciona el post. No funciona el post. No sé, no sé qué. Se cierra. Se cierran las ventanillas. Finalizan las apuestas. Ajá. Reiniciaron ahí otra vez.
no tenemos el... Se me olvida acá. Después de la fibra, pues fibra de ella. Yo del concierto que ¿y cómo vamos a hacer con tu casa? Vamos a estar pidiendo que le digamos a ver. Ahora yo le digo que es una fibra. Voy a probar uno último que tengo aquí. Dice a dar un palo. En esta segunda carrera arranca la AAA, 10.000 el costo, 2.500.000 pozo garantizado. Decir que cambiamos la señal de Belmodola. Sí. ¿Por qué? Sí, a ver, ahí pues hay un problema. Enseguida vamos a arreglar. Que cambió la tercera carrera por Gulfstream porque se canceló Belmo. La octava de Gulfstream. ¿Quién dijo? ¿Y por qué dijo que se canceló? Pero esa carrera no se lo puso. Esa carrera. Esa carrera sí. Ahí se quedó cancelado. Y que octava de Gulfstream va a ser. Informamos al público que se modifica la primera carrera internacional. En reemplazo de la competencia de Belmont Park será la octava carrera del hipódromo de Gulfstream Park con 9 competidores, 1.000 metros en pista de tapeta. Reiteramos, se modifica la competencia internacional. En reemplazo de la carrera de Belmont Park ingresa la octava carrera del hipódromo de Gulfstream Park.
En esta segunda carrera está en juego la AAA, 10.000 el costo, 2.500.000 pozo garantizado. 10 minutos y finalizan las apuestas. Reiniciate yo, Gabriel. Ya. Decirle que la carrera nacional se cambió. Me quedo con la noticia. Hola, ¿dónde estás? Bueno, tenemos 6. Sí. Están en la pista principal las competidoras de la segunda carrera, prueba reservada para las hembras del handicap superior. La distancia 1.200 metros. La número 1 es Joya Secreta, Romero 52 kilos. La número 2, Coronada Star, Ariel Sanabria 55 kilos. El 3, Espléndida, César Mora 54 kilos. La número 4, What and Alcides Coronel 56 kilos. La número 5, Special, Arnaldo Portillo 55 kilos y medio. La número 6, Lilea Javier Portillo 53 kilos. Y la número 7, Ayla Secura Juan Figueredo 56 kilos. Arranca la AAA, 10.000 el costo, 2.500.000 pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas.
amplio. Sí, ya llegó. Ese que te hipódromo es Es la de Churchill. Churchill, Vermont. Demasiado mal, no hay Y mejor. hay otro. Había puesto uno 16 y pusieron Santa Ana. Bicicleta todavía no va a comenzar. Me falta 20. ¿Se puede poner en ese? Ah, pero ya va a empezar. Ya va a empezar. ¿Cuánto dice ahí? Acaba 21. Popular no dijeron nada. ¿Eh? No dijeron nada. Si sale esto. No, no. Cuando yo prendí que salía. La salida de la noticia. Y acá tampoco, mira. Tampoco. Estamos con problemas. Enseguida vamos a. Todavía. Tiene que poner la fibra así, despacito, para que no se rompa. Dentro del conector. No, arriba pusieron Santanita. Digo. Javier, 3 minutos. No, 3 minutos de fibra. Suficiente comienza también. Le recordamos al público apostador que en esta segunda carrera arranca la AAA, 10.000 el costo, 2.500.000, pozo garantizado 3 minutos y finalizan las apuestas.
Volvemos a recordarle al público apostador que en esta segunda carrera arranca la AAA, 10.000 el costo, 2.500.000 pozo garantizado, 1 minuto y se cierran las ventanillas. Y este tiene que... Esta es la fibra. Acá dejó su... Este es su... Este. Y esta... pero primero tiene que... Allá está desconectado por lo visto. Sí. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
se cierran las ventanillas.
Marcador oficial de la segunda carrera. Primera la número 7, Ayla Secura. Segunda la número 6, Galilea. Tercera la número 4, Guatanok. Cuarta la número 2, Coronada Star. Quinta la número 5, Ami Special. Sexta la número 1, Joya Secreta. Tiempo empleado por la ganadora, 1 minuto 14 segundos 99 centésimas, ganada por un cuerpo, 3/4 del segundo al tercero, varios cuerpos. Dividiéndose por ganador del 7, 46.900 guaraníes. Llave directa 7-6, 288.700 guaraníes. Trifecta 764, 114.300 guaraníes. Duplo 5-7, 11 aciertos, 143.800 guaraníes. Primera triple, le acertaron 39 boletos, su valor 80.100 guaraníes. Segundo paso de la apuesta PIC 5, lo acertaron 38 boletos, valor de enganche 263.200 guaraníes.
Ya tenemos la señal en vivo y en directo desde el hipódromo de Gulfstream Park, donde se va a disputar nuestra tercera carrera del programa oficial. Corren los 9 inscriptos, competencia sobre 1000 metros en la pista de tapeta del hipódromo de Gulfstream Park. Favorito se muestra el número 5, Grimes, seguido en las apuestas por 2 competidores, el 2, Gabagol, y el número 8, Neophyte. 20 minutos y finalizan las apuestas. Me conecto acá seguro. Subiste una vez al Arqui y ve ahí sí funciona bien la máquina. Ve caliente, sacale ahí a la chica. Anduvo el cosito. Anduvo, ya es la carrera esa. Sí, este ya no es señal. ¿Cómo se pone este ahí en vez de aquel? ¿No querés que te haga una prueba de, de la cámara del campo? Darío. Sí, me dice ahí si podemos poner una de nuestras cámaras de aquí. Cualquiera de las cámaras no. Sí, sin la internacional, sacar la internacional. Los dineros de nuestra cámara. No, la de Javier no, nada. Ahí está. Esa es la de 800, ¿verdad? La de Javier. El domo. Ya está. Dale, ya está. Poné el número. Esa es popular. Y la de Javier, la de 5 cámaras. Ya está. Dale. Ya sale todo. Chao. En la semana tiene que venir. No, pero como si ayer se instaló. Sábado Pero tenés que yo no venir. sabía. Sábado, Sí, y pues. bueno, y ahora ya sabes, sábado tenés que venir a Pero hablar. el equipo pues está bien. Está mal que tú no está bien, por eso no salía. No, porque el que vino a instalar el aire cortó todo y cortó a última hora. ¿Y dónde? Porque yo iba a saber que iban a entrar a tocar. Por ahí entran a tocar limpiado para que no se la otra vez. Yo lo voy a limpiar, güey. Eso es lo que tengo que hacer. Yo no necesito que alguien me limpie ahora. Yo no me voy a ni a limpiar. Entonces no le hago para nadie. Mejor no. Que nada, no le voy a cagar, que no le quiera así. Ese tengo que recoger el marido. ¿Cómo puedo usar la vida? Y voy a ver cuánto puede andar. $25,000. $25 cuesta.
Le recordamos al público apostador, en esta tercera carrera está en juego la triple B, 10.000 el costo, 1.200.000 pozo garantizado. 5 minutos y se cierran las ventanillas.
3 minutos y finalizan las apuestas. Acá vino y probó y salía todo. Acá sí, pero ese de ahí. Sí, para que salga este. Viste que sale mal aquel. Ese sale mal. Y si sale este, para poner allá. Y mientras dejarlo más. Llamarle no que venga. Sí, ya no es un problema de acá ya. No, pero él tiene dos señales, pero uno que va acá y otro que va acá. Por eso, este que va acá no sale. Si no, la carrera de él tampoco no sale, la carrera local. Ah, este otro. Este directo, este de medio. Como si se planchara el caballo y él se va hacia adelante. Mira, es un problema de él. La verdad, el caballo es un tracto. Y él se va, mira, pero se nota que él va adelante del caballo. Él vuela encima del caballo. Mira, ahí es. No vuelve a volar encima del caballo. Se tractó más. Es como vuela encima del caballo. ¿Dónde está? Le digo. Mira que no sale el switch, no sale el señal. Ese tiene un splitter ahí, que va para acá. Sí, este está. No está. Está prendido ya. Sí, este. Porque si no la carga lo toma. Ahora ya entraron los tres y ya le dejamos nomás ya. 1 minuto y se cierran las ventanillas. De un splitter va a la DVR, ¿verdad? Al conversor. Ah, por eso. Porque si no la local no va a salir tampoco. Sí. Y acá no sale. No. O se apagó tu. ¿Qué voy a sacar?
salía? Cuando viniste. Salía directo que viene acá. Lo que no sale. Ni eso. Estaba apagado. Ahí está la. No se mueve algo ahí. No sé si vamos a ver. Mierda, yo. Ya. Despacito. Sí, sale que nosotros ponemos de allá. ¿Qué? ¿No te sale este? El control de no. Este, ¿verdad? Sí. Está la entrada ahí de. Claro. ¿Está? Sí, si quieres cambiar. Sur, sí. Ahí no te sale. Dale. Está apagado. Ahí. Ah, ahí. No. No, ese es aquel. Uno creo que. Ese. Ahora sí. Ese. Está apagado. Ahí está. Ahí está. Bueno, ya está. Vale. Ahora vení. La carrera de la plata que tengo por abajo. ¿Corre? Sí, sí, salía. No, no, no. Ajá. Ojalá que sea ese tu problema nomás. Puede que cambie. Negro. ¿Qué fue solo? Nada, ni. Campo ahorita el 5. ¿En serio? Se va a hacer el 2. Y el 2 le choca así y le lleva a hacer. Buena jugada. Y ahí cuando se cayó, ¿qué pasó? Acá, vamos por encima. Encima. Anda de ya. Mira la. ¿Qué lo
Nada. Sí, al 5 le pusimos unos bailadores y 4 y 8. Sí, pensaba ahorita, sí. Listo, mira. ¿Está? ¿Listo? Bueno, listo. Bueno, gracias. Y uno nomás ya. O sea que ya se tiene que cerrar. Ahora creo que van a entrar ya. Están a punto de entrar ya. Listo. Bueno, chao, chao. Ah, sí. ¿Quién es él? ¿Qué es lo que pasa ahí? Allá. Allí estaba pintando con San Juanito le decía figurado $100 para pintar final, lo van a hacer. Estaban quedando porque el vivo o el doble, o cobrado $101. Yo pensaba que van a cobrar 50 Se van colocando los competidores de la tercera carrera. Distancia 1000 metros. Se coloca el 4 Raka Cruz. Lo propio hace el 9 Fist. Y va quedando todo en condiciones. Largaron. Salen agrupados los participantes. Trata de enseñar el camino al participante número 2. Le toma pequeña ventaja al competidor número 6. En la tercera ubicación se desempeña el 8. Cuarto viene accionando por dentro el 1. En la quinta ubicación se desempeña el ganando terreno el 5. Descontados los primeros metros de la prueba. El número 2. Medio cuerpo de ventaja sobre el 8. En la tercera ubicación se desempeña el 6. Cuarto mejorando lo viene haciendo el 5. En la quinta ubicación se desempeña el 1. Gana terreno por el lado de la pista el número 7. Pareado con el 9. Los competidores en los últimos 700 metros de carrera. El número 2. Cuerpo y medio de ventaja ahora sobre el 8 que va en su búsqueda. Tercero se desempeña el número 5. En la cuarta ubicación por fuera se desempeña el número 9. Y los competidores de nuestra tercera carrera están en la recta final. Últimos 350 metros para el disco. Asume el comando del lote número 8. Le toma ahora medio cuerpo de ventaja al número 2 que se resiste. En la tercera ubicación se desempeña el número 5. Descuentan ya los últimos 150 metros de carrera. Domina el número 8. Estira dos cuerpos y medio de ventaja sobre el número 2 en la tercera ubicación. El 1. Pocos metros para el disco. El número 8. Amplias ventajas sobre el número 2 en la tercera ubicación. El 1. Y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la tercera carrera. Primero el número 8, Neophyte. Segundo el 2, Gabagol. Tercero el 1, Truth and Honesty. Cuarto el 5, Grims. Tiempo empleado por el ganador 56 segundos 63 centésimos. Ganada por varios cuerpos del segundo al tercero medio pescuezo. Dividendos es por ganador vacante. Llave simple 2882, un solo acierto, 812.000 guaraníes. Duplo 78, un solo acierto, 287.000 guaraníes. Primera triple, aceptaron 20 boletos, su valor 75.000 guaraníes. Segunda triple, aceptaron 8 boletos, valor de enganche 390.600 guaraníes. Tercer pase el pick 5, lo aceptaron 9 boletos, su valor 1.111.100 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la tercera carrera. Le informamos al público apostador en esta cuarta carrera está en juego la triple C, 10.000 el costo, 3.500.000 guaraníes. ¿Qué pasa ahí? Acá. No es una repetición más que grabamos.
En esta cuarta carrera arranca la triple C, 10.000 el costo, 3.500.000 pozo garantizado. Comprarlo o vender o asociar. Las competidoras del clásico Boquerón están en la pista principal para realizar el paseo preliminar. La número 1 es Nora Mía, Marco Mesa, 55 kilos. La número 2, La Placentera, Juan Figueredo, 56 kilos. La número 3, Celebration, José Romero, 55 kilos. La número 4, Ninja, Marco Rivas, 55 kilos. La número 5, Victorious Leyenda, Alcides Coronel, 56 kilos. Y la número 6, Niágara Nostra, Arnaldo Portillo, 55 kilos. Arranca la triple C, 10.000 el costo, 3.500.000 es el pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas. ¿Que comienza o hace 5 al 4? ¿Qué comienza? Y jugaste llave, ¿qué? 4-1 y un duplo 4-2. Y la triple al 1 en vez del 4.
Le recordamos al público apostador en esta cuarta carrera está en juego la triple C, 10.000 el costo, 3.500.000 pozo garantizado. 3 minutos y se cierran las ventanillas. En esta cuarta carrera está en juego la triple C, 10.000 el costo, 3.500.000 pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas.
últimos segundos para realizar sus apuestas. La triple C, 3.500.000 por su garantizado. Se cierran las ventanillas. Campana de largada. ¿Está todo listo? Largaron el clásico Boquerón para hembras. Sale a enseñar el camino la competidora número 3 Celebration, toma pequeña ventaja a la número 4 Ninja, tercera por dentro se desempeña la número 1 Nora Mía, cuarta viene sonando la número 2 La Placentera, en la quinta ubicación se desempeña el 5 Victorious Leyendas, en la marcha la número 6 Niagara Nostra. Las competidoras dejan atrás la señal indicatoria de los 1500 metros con la número 3 Celebration enseñando el camino. Lo hace con cuerpo de ventaja sobre la número 1 Nora Mía. Abierta se desempeña la competidora número 4 Ninja.
Las participantes ingresaron en la recta opuesta y ahí luchan la delantera. Por dentro la número 3 Celebration, cabeza de ventaja sobre la número 4 Ninja. Entre ambas se desempeña un cuerpo de esta, la competidora número 1. Nora Mía quedando en la cuarta ubicación a varios cuerpos. La participante número 2, la placentera. Las competidoras van a dejar atrás la señal indicatoria de los 1000 metros. Asume el comando del lote la número 4 Ninja. Le toma medio cuerpo de ventaja ahora la número 3 Celebration, que va en su búsqueda. Tercera se desempeña cuerpo y medio la número 1 Nora Mía. En la cuarta ubicación viene ganando un terreno al fondo la participante número 5 Victorious Leyenda. Las competidoras enfrentando ya el último codo. La número 4 Ninja, cabeza de ventaja ahora sobre la número 3 Celebration, que hiciste por dentro. Tercera se desempeña la competidora número 1 Nora Mía. Cuarto mejorando lo viene haciendo la número 5 Victorious Leyenda. Y las competidoras del clásico Boquerón para hembras están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco. Por dentro la número 3 Celebration, pequeña ventaja sobre la número 4 Ninja. En la tercera ubicación se desempeña la competidora número 1 Nora Mía. Descuenta ya los últimos 300 metros para el disco. Se afianza la vanguardia la número 3 Celebration. Estira ahora dos cuerpos de ventaja sobre la número 4 Ninja. Tercera se desempeña la número 5 Victorious Leyenda. Descuenta ya los últimos 200 metros para el disco. La número 3 Celebration firme la delantera. Lo hace con dos cuerpos y medio de ventaja sobre la número 5 Victorious Leyenda. Abierta en larga atropellada. Lo hace el 2 la placentera. Últimos 50 metros de carrera la número 3 Celebration y José Romero. Dos cuerpos y medio de ventaja sobre la número 5. Tercero el 2 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la cuarta carrera, primera la número 3, Celebration, segunda la número 5, Victorious Leyenda, tercera la número 2, La Placentera, cuarta la número 1, Nora Mía, quinta la número 6, Niagara Nostra, sexta la número 4, Ninja. Tiempo empleado por la ganadora, 2 minutos, 2 segundos, 12 centésimas. Ganada por 3 cuerpos de la segunda, tercera, medio cuerpo. Dividiéndose por ganador de la número 3, 388.500 guaraníes. Llave directa 3-5, 3 aciertos, 431.700 guaraníes. Trifecta 3-5-2, un solo acierto, 800.000 guaraníes. Duplo 8-3, 3 aciertos, 403.700 guaraníes. La primera triple la aceptaron 24 boletos, su valor 182.300 guaraníes. La segunda triple, la tercera triple y el cuarto pase del PIC 5 han quedado vacante en los monitores del desarrollo de la cuarta carrera. Campana de largada. ¿Está todo listo? Largaron el clásico Boquerón para hembras. Sale a enseñar el camino la competidora número 3 Celebration, toma pequeña ventaja a la número 4 Ninja, tercera por dentro se desempeña la número 1 Nora Mía, cuarta viene sonando la número 2 La Placentera, en la quinta ubicación se desempeña el 5 Victorious Leyendas, en la marcha la número 6 Niagara Nostra. Las competidoras dejan atrás la señal indicatoria de los 1500 metros con la número 3 Celebration enseñando el camino. Lo hace con cuerpo de ventaja sobre la número 1 Nora Mía. Abierta se desempeña la competidora número 4 Ninja. Las participantes ingresaron en la recta opuesta y hay lucha en la delantera. Por dentro la número 3 Celebration, cabeza de ventaja sobre la número 4 Ninja. Entre ambas se desempeña un cuerpo de esta, la competidora número 1 Nora Mía, quedando en la cuarta ubicación a varios cuerpos. La participante número 2, La Placentera. Las competidoras van a dejar atrás la señal indicatoria de los 1000 metros. Asume el comando del lote la número 4 Ninja. Le toma medio cuerpo de ventaja ahora la número 3 Celebration, que va en su búsqueda. Tercera se desempeña cuerpo y medio la número 1 Nora Mía. En la cuarta ubicación viene ganando un terreno al fondo la participante número 5 Victorious Leyenda. Las competidoras enfrentando ya el último codo. La número 4 Ninja, cabeza de ventaja ahora sobre la número 3 Celebration, que hiciste por dentro. Tercera se desempeña la competidora número 1 Nora Mía. Cuarto mejorando lo viene haciendo la número 5 Victorious Leyenda. Y las competidoras del clásico Boquerón para hembras están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco por dentro la número 3 Celebration, pequeña ventaja sobre la número 4 Ninja. En la tercera ubicación se desempeña la competidora número 1 Nora Mía. Descuenta ya los últimos 300 metros para el disco, se afianza la vanguardia la número 3 Celebration. Estira ahora 2 cuerpos de ventaja sobre la número 4 Ninja. Tercera se desempeña la número 5 Victorious Leyenda. Descuenta ya los últimos 200 metros para el disco, la número 3 Celebration, firme la delantera. Lo hace con 2 cuerpos y medio de ventaja sobre la número 5 Victorious Leyenda. Abierta en larga, atropellada, lo hace el 2 La Placentera. Últimos 50 metros de carrera, la número 3 Celebration y José Romero, 2 cuerpos y medio de ventaja sobre la número 5, tercero el 2 y cruzaron el disco.
Están en la pista principal los competidores del clásico Boquerón para los machos. El 1, Barlo Mara y el Sanabria, 55 kilos. El número 2, Full Moncat, Juan Figueredo, 56 kilos. El 3, Fratus, José Romero, 55 kilos. Y el 4, Sanguinario, Alcides Coronel, 56 kilos. Arranca la triple D, 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas. Le recordamos al público apostador en esta quinta carrera está en juego la triple D, 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado.
Duplo, 10.000 al costo, 1.000.000 de guaraníes, pozo garantizado. Tres minutos y finalizan las apuestas.
Le recordamos al público apostador que en esta quinta carrera está en juego la triple D, 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Ya tenemos campana de largada. Largaron el clásico Boquerón para los machos. Sale a enseñar el camino el participante número 3, Fratus, pequeña ventaja sobre el 1, Barlomar. Tercero se desempeña el 4, Sanguinario. Cuarto viene sonando el 2, Full Moncat. Descontado los primeros metros de la prueba, el número 3, Fratus. Cuerpo y medio de ventaja sobre el número 4, Sanguinario, que va en su búsqueda. En la tercera ubicación se desempeña 4 cuerpos, el número 1, Barlomar. Cierra la marcha el 2, Full Moncat. Los competidores están ingresando en la recta opuesta. Asume el comando del lote el número 4, Sanguinario. Le toma ahora 3 cuerpos de ventaja el número 3, Fratus. Tercero se desempeña 5 cuerpos de el número 1, Barlomar. Sigue cerrando la marcha el número 2, Full Moncat. Los competidores dejaron atrás la señal indicatoria de los 1200 metros con el número 4, Sanguinario, enseñando el camino. Lo hace con 7 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 3, Fratus. Tercero se desempeña ganando terreno por el lado de la pista el número 2, Full Moncat. Cierra la marcha ahora el número 1, Barlomar. Los participantes van a comenzar a enfrentar ya el último codo con el número 4, Sanguinario, enseñando el camino. Lo hace con 9 cuerpos de ventaja sobre el número 2, Full Moncat. Tercero se desempeña un cuerpo de el número 3, Fratus. Sigue cerrando la marcha el número 1, Barlomar. Los competidores en los últimos 600 metros invariantes con el número 4, Sanguinario. Amplias ventajas sobre el número 2, Full Moncat. Tercero el 3, cierra la marcha el 1. Y los competidores del clásico Boquerón para los machos están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco. El número 4, Sanguinario, intenta la disparada. Lo hace con 6 cuerpos de ventaja sobre el número 2, Full Moncat. Tercero se desempeña el participante número 1, Barlomar. Descuenta ya los últimos 300 metros finales. El número 4, Sanguinario. Logra tirar amplias ventajas sobre el número 2, Full Moncat. En la tercera ubicación lo hace el 1. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco y se acortan las diferencias. El número 2, Full Moncat, por el centro de la pista. Pasa a comandar las acciones. Se tira amplias ventajas sobre el 4. Pocos metros para el disco. El número 2, Full Moncat, y Juan Figueredo. Amplias ventajas sobre el número 4. Tercero el 1. Cruzaron el disco.
Marcador oficial de la quinta carrera. Primero el 2, Full Moncat. Segundo el 4, Sanguinario. Tercero el 1, Barlomar. Cuarto y último el 3, Fratus. Tiempo empleado por el ganador, 1 minuto 59 segundos 79 centésimos, ganada por varios cuerpos del segundo al tercero, la cabeza. Dividendos, es por el ganador del 2, 13.600 guaraníes. Duplo, 3-2, 5 aciertos, 200, 7.200 guaraníes. Primera triple, le azotaron 62 boletos, su valor 30.200 guaraníes. Segunda triple, le azotaron 16 boletos, valor de enganche 273.400 guaraníes. En los monitores, el desarrollo de la quinta carrera. En esta sexta carrera arranca la última triple, 40.000 el costo. Pozo garantizado, 18 millones de guaraníes. Ya tenemos campana de largada. Largaron el clásico Boquerón para los machos. Sale a enseñar el camino al participante número 3, Fratus, pequeña ventaja sobre el 1, Barlomar. Tercero se desempeña el 4, Sanguinario. Cuarto viene mencionando el 2, Full Moncat. Descontado los primeros metros de la prueba, el número 3, Fratus. Cuerpo y medio de ventaja sobre el número 4, Sanguinario, que va en su búsqueda. En la tercera ubicación se desempeña 4 cuerpos, el número 1, Barlomar. Cierra la marcha el 2, Full Moncat. Los competidores están ingresando en la recta opuesta. Asume el comando del lote el número 4, Sanguinario. Le toma ahora 3 cuerpos de ventaja el número 3, Fratus. Tercero se desempeña 5 cuerpos de el número 1, Barlomar. Sigue cerrando la marcha el número 2, Full Moncat. Los competidores dejaron atrás la señal indicatoria de los 1.200 metros con el número 4, Sanguinario, enseñando el camino. Lo hace con 7 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 3, Fratus. Tercero se desempeña ganando terreno por el lado de la pista el número 2, Full Moncat. Cierra la marcha ahora el número 1, Barlomar. Los participantes van a comenzar a enfrentar ya el último codo con el número 4, Sanguinario, enseñando el camino. Lo hace con 9 cuerpos de ventaja sobre el número 2, Full Moncat. Tercero se desempeña un cuerpo de el número 3, Fratus. Sigue cerrando la marcha el número 1, Barlomar. Los competidores en los últimos 600 metros invariantes con el número 4, Sanguinario. Amplias ventajas sobre el número 2, Full Moncat. Tercero el 3, cierra la marcha el 1. Y los competidores del clásico Boquerón para los machos están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 4, Sanguinario. Intenta la disparada. Lo hace con 6 cuerpos de ventaja sobre el número 2, Full Moncat. Tercero se desempeña el participante número 1, Barlomar. Descuenta ya los últimos 300 metros finales el número 4, Sanguinario. Logra estirar amplias ventajas sobre el número 2, Full Moncat. En la tercera ubicación lo hace el 1. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco y se acortan las diferencias. El número 2, Full Moncat, por el centro de la pista. Pasa a comandar las acciones. Se tira amplias ventajas sobre el 4. Pocos metros para el disco. El número 2, Full Moncat, y Juan Figueredo. Amplias ventajas sobre el número 4. Tercero el 1. Cruzaron el disco.
manso, es mansito. ¿Sabes? Quietito. Ese era el favorito de los dije Ah, que quita. es nerviosa. Sí. Por eso se va a gastar otro más de la cabeza. Último. Que aquí quitan el paro, ¿no? Ahora estaban ahí la olvidar. El azul. ¿Quién le pegó? Julián que hace revisa. Julián que hace revisa. Y él está llevando al cuidado. Lo ayuda. Ayuda para poner la montura. Porque tiene dos caballos, mismo cuidado. Y el otro seguro que está en el 7. Entonces, el otro caballo. Hay que ajustarle bien la. Si no se mueve. A ver si se mueve, se pone de costado la montura y el caballo. Y tiene que hacer malabarismo y librarse. Sí. Si no subir nada, no se puede soltar. A veces le sueltan. Lo vas a soltar de Juan y claro. El anterior. Igual, Si igual. no, Oye, como que le intentamos. si no podía ganar. A veces se suelta este y el jockey tiene que agarrarse del pelo. Se agarra del pelo. Sobre la marcha tiene que. Comienza arriba de la dirección de caballo. La verdad, si no se le rompe su estribo, no le apoya la. Se lo rompe y tiene que. Se agarra por el caballo. Es verdad, pero tiene cuerda. Tiene cuerda, no se suelta. ¿Y dónde se va a apoyar? Como la moto. Se va a apoyar con algo. Y entonces se agarra el caballo. Así se aprieta el caballo. Para equilibrarse. Porque si no se agarra el caballo, va saltando hacia el caballo. Y ahí se queda en el caballo. Siente el golpe. Agarra así y así aprieta por el caballo. Y se va. Mañana. Ustedes son. Sí. Un respiro. Sí. Cuando mi señora si no sabe Sudamérica cómo selecciona, tiene consultora y ella me va. Solo. No tiene consultora que me guíe. No. Hasta ahora no. Mi familia yo creo que ya tiene ahora. ¿También? Y nos vamos a pasar un artículo. Que es lo que está en el frente. Consulta rápida. Ya estaba todo muy bien. Pues si no me dijeron antes. Gracias por job, sí, verdad. Ah, bueno. Justo también tenía uno de GNB. Y GNB era directo. Familiar no tenía. No si tenía era poquísimo. Ahora lo que
Están en la pista principal los competidores de la sexta carrera, prueba reservada para ejemplares de la octava categoría. El 1, muy tremendo, Arnaldo Portillo, 55 kilos. El 2, Pure Emotion, Juan Figueredo, 56 kilos. El 4, Quinteto de Oro, Ariel Sanabria, 55 kilos. El 5, Lunático, Alcides Coronel, 56 kilos. El 6, Café Fuerte, Mauricio Curilux, 54 kilos. Y el 7, Hereje, Marco Mesa, 53 kilos. Arranca la última triple, 40.000 el costo, 18 millones de guaraníes, pozo garantizado.
En esta sexta carrera está en juego la última triple, 40.000 el costo, 18 millones de guaraníes, pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas.
Un minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas. Reiteramos, últimos instantes para realizar sus apuestas. La última triple que garantiza 18 millones de guaraníes. Se cierran las ventanillas.
Ya tenemos campana de largada. Largaron. Salen muy juntos, trata de enseñar el camino el participante número 4, Quinteto de Oro, pequeña ventaja sobre el 5, Lunático. Tercero se desempeña el 1, muy tremendo. Cuarto viene accionando el 7, Hereje. Descontado los primeros metros de la prueba, número 4, Quinteto de Oro, cuerpo y medio de ventaja sobre el número 5, Lunático. Tercero se desempeña el número 7, Hereje. Cuarto viene accionando el 1, muy tremendo. Los participantes están enfrentando el último codo con el número 4, Quinteto de Oro, enseñando el camino. Lo hace con 2 cuerpos de ventaja sobre el número 5, Lunático. En la tercera ubicación se desempeña el 7, Hereje, y los competidores de la sexta carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco. Hay lucha en la delantera por el centro de la pista, número 4, Quinteto de Oro, a su costado interior, número 5, Lunático. En la tercera ubicación viene ganando un terreno al fondo el participante número 7, Hereje. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco y continúa la lucha en la delantera por el centro de la pista, número 4, Quinteto de Oro. Logra tirar medio cuerpo de ventaja sobre el número 5, Lunático, que insiste por dentro. En la tercera ubicación se desempeña el 7, Hereje. Descuenta ya los últimos 100 metros para el disco, número 4, Quinteto de Oro. Logra tirar medio cuerpo de ventaja sobre el 5, pocos metros para el disco, el 4, Quinteto de Oro. Y Ariel Sanabria, cuerpo y medio de ventaja sobre el número 5. Cruzaron el disco.
Marcador oficial de la sexta carrera: primero el 4 Quinteto de Oro, segundo el 5 Lunático, tercero el 7 Hereje, cuarto el 2 Pure Emotion, quinto el 1 Muy Tremendo, sexto el 6 Café Fuerte. Tiempo empleado por el ganador: minuto 8 segundos 3 centésimos, ganada por 2 cuerpos, del segundo al tercero 1 cuerpo. Dividiéndose por ganador del 4, 84.000 guaraníes, llave directa 4-5, 133.800 guaraníes. Trifecta 4-5-7, 32.000 guaraníes. Duplo 2-4, 21 aciertos, 77.700 guaraníes. Primera triple azotaron 90 boletos, valor de enganche 250.000 guaraníes. Segunda triple azotaron 8 boletos, su valor 234.400 guaraníes. Y la triple que finalizaba con 5 aciertos, 700.000 guaraníes. En los monitores el desarrollo de la sexta carrera. Ahora te paso para ver la repetición. Ya tenemos campana de largada. Largaron. Salen muy juntos, trata de enseñar el camino el participante número 4, Quinteto de Oro, pequeña ventaja sobre el 5, Lunático. Tercero se desempeña el 1, Muy Tremendo. Cuarto viene accionando el 7, Hereje. He contado los primeros metros de la prueba: número 4, Quinteto de Oro, cuerpo y medio de ventaja sobre el número 5, Lunático. Tercero se desempeña el número 7, Hereje. Cuarto viene accionando el 1, Muy Tremendo. Los participantes están enfrentando el último codo con el número 4, Quinteto de Oro, enseñando el camino. Lo hace con 2 cuerpos de ventaja sobre el número 5, Lunático. En la tercera ubicación se desempeña el 7, Hereje. Y los competidores de la sexta carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco. Hay lucha en la delantera por el centro de la pista. Número 4, Quinteto de Oro, a su costado interior. Número 5, Lunático. En la tercera ubicación viene ganando un terreno al fondo el participante número 7, Hereje. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco y continúa la lucha en la delantera por el centro de la pista. Número 4, Quinteto de Oro, logra tirar medio cuerpo de ventaja sobre el número 5, Lunático, que insiste por dentro. En la tercera ubicación se desempeña el 7, Hereje. Descuenta ya los últimos 100 metros para el disco. Número 4, Quinteto de Oro, logra tirar medio cuerpo de ventaja sobre el 5, pocos metros para el disco. El 4, Quinteto de Oro, y Ariel Sanabria, cuerpo y medio de ventaja sobre el número 5. Cruzaron el disco.
Ya tenemos la señal en vivo en directo desde el hipódromo de Santa Anita, donde se va a disputar nuestra séptima carrera del programa oficial. No corre el número 5, ingresa el suplente número 12, que precisamente se muestra como favorito en la previa en el hipódromo de Santa Anita. 1200 metros la distancia en pista de césped. Mencionábamos al 12 como favorito momentáneamente, Jack Sixpack. Enemigo en las apuestas es el número 1, Strike Lock. Tercer jugado se muestra el competidor número 4, Capital Outlay. 17 minutos para que finalicen las apuestas. Está en juego el duplo, 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes. Pozo garantizado.
Le recordamos al público apostador que en esta séptima carrera está en juego el duplo, 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas. Tres minutos y finalizan las apuestas.
En esta séptima carrera está en juego el duplo, 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas.
Va quedando todo listo. Y largaron. Salen agrupados los competidores. Trata de enseñar el camino rápidamente por dentro del 1. Strike Luck. Pequeña ventaja sobre el 4 que rápidamente le presenta lucha. Y asume el comando del lote. Medio cuerpo de ventaja sobre el 1. En la tercera ubicación se desempeña 2 cuerpos y medio el participante número 2. Cuarto viene accionando el 6. En la quinta ubicación lo hace el 7. Más atrás el 12. Descontados los primeros metros de la prueba. Asume el comando del lote. El número 1. Toma pescuezo de ventaja sobre el número 4. En la tercera ubicación se desempeña expectante por dentro del 2. Cuarto viene accionando el 6. En la quinta ubicación se desempeña el 7. Más atrás viene accionando el 12. Luego el 9, 10, 3. Cierra la marcha el competidor número 8. Los competidores en los últimos 600 metros de carrera. El número 1. Medio cuerpo de ventaja sobre el 4. Tercero expectante se desempeña el participante número 2. En la cuarta ubicación lo hace el 6. Quinto viene accionando el 12 y están en la recta final. Últimos 350 metros para el disco de lucha en la delantera número 1, pequeña ventaja sobre el número 2 que se filtra por dentro de la tercera ubicación, se desempeña el 4, descuenta ya los últimos 250 metros para el disco, asume el comando del lote, el número 2 le toma ahora 2 cuerpos de ventaja, número 1 en la tercera ubicación lo hace el 3, últimos 50 metros de carrera, domina fácil el 2, logra estirar 3 cuerpos de ventaja sobre el número 3, tercero el 8 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la séptima carrera, primero el 2. Heikin Erap, segundo el 3. Refocus, tercero el 8. Chixedic It, cuarto el 1. Strylock, tiempo empleado por el ganador, minuto 8 segundos 25 centésimas, ganada por 2 cuerpos y medio, el segundo al tercero un cuerpo. Dividendos, Espora ganador, llave simple, duplo, segunda triple y triple que finalizaba han quedado vacante en los monitores de desarrollo de la séptima carrera.
Están en la pista principal los competidores de la octava y última carrera. Prueba reservada para caballos de la décima categoría, distancia 1100 metros. El 1, Hijo del Sol, José Romero, 52 kilos. El 2, Suertudo, Arnaldo Portillo, 58 kilos. El 3, Chico Malo, Florencia Fernández, 53 kilos. El 4, El Patrón, Alcides Coronel, 56 kilos. El 5, El Portal, Marco Mesa, 53 kilos. El 6, El Corcel, Javier Portillo, 55 kilos. El 7, Nerito Pintón, Mauricio Curiluc, 54 kilos. El 8, Black Fax, Marco Rivas, 56 kilos. Y el 9, Ayrton, que ha cambiado de monta, Juan Figueredo, 56 kilos. Tres minutos y se cierran las ventanillas.
Un minuto y se cierran. Un minuto y se cierran las ventanillas. Últimos instantes para realizar sus apuestas. No tiene.
Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Va quedando todo listo. Largaron. Salen muy juntos los competidores. Trata de enseñar el camino al participante número 7. Negrito Pintón le toma cuerpo y medio de ventaja al número 6. El Corcel tercero se desempeña ganando rápidamente el participante número 4. El Patrón. Es contado los primeros metros de la prueba número 7. Negrito Pintón medio cuerpo de ventaja sobre el número 4. El Patrón que va en su búsqueda. Tercero se desempeña el participante número 8. Black Fax en la cuarta ubicación lo viene haciendo el número 6, El Corcel. Más atrás se desempeña el 2, Suertudo. Los participantes en los últimos 600 metros, el 4, El Patrón, 2 cuerpos de ventaja sobre el 7, Negrito Pentón. Tercero se desempeña el número 8, cuarto mejorando lo hace el 6, El Corcel, y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 4, El Patrón intenta la disparada. Lo hace con 3 cuerpos de ventaja sobre el número 7, Negrito Pintón. Tercero se desempeña el participante número 2, Suertudo. Descuenta ya los últimos 200 metros para el disco número 4, El Patrón. Firme la delantera. Lo hace con varios cuerpos de ventaja sobre el número 2, Suertudo. Tercero se desempeña el participante número 9, Ayrton. Descuenta ya los últimos 100 metros para el disco número 4, El Patrón. Firme la delantera. Amplias ventajas sobre el número 9, Ayrton. Pocos metros para el disco el 4, El Patrón, y Alcides Coronel. Amplias ventajas sobre el número 9, la tercera ubicación el 6, y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la octava y última carrera. Primero el 4, el Patrón. Segundo el 9, Ayrton. Tercero el 6, el Corcel. Cuarto el 5, el Portal. Quinto el 2, Suertudo. Sexto el 8, Black Fax. Tiempo empleado por el ganador, minuto 8 segundos, 69 centésimos, ganada por varios cuerpos. Del segundo al tercero, 3 cuerpos. Dividiéndose por ganador del 4, 23.200 guaraníes. La llave directa 4-9, 169.100 guaraníes. Trifecta 4-9-6, 292.300 guaraníes. Duplo 2-4, un solo acierto, 5 millones de guaraníes. En los monitores del desarrollo de la octava y última carrera. Largaron. Salen muy juntos los competidores. Trata de enseñar el camino al participante número 7. Negrito Pintón le toma cuerpo y medio de ventaja al número 6. El Corcel tercero se desempeña ganando rápidamente el participante número 4, el Patrón. Descontado los kilómetros de la prueba número 7. Negrito Pintón medio cuerpo de ventaja sobre el número 4, el Patrón, que va en su búsqueda. Tercero se desempeña el participante número 8. Black Fax en la cuarta ubicación lo viene haciendo el número 6, el Corcel. Más atrás se desempeña el 2, Suertudo. Los participantes en los últimos 600 metros, el 4, el Patrón, 2 cuerpos de ventaja sobre el 7, Negrito Pentón. Tercero se desempeña el número 8, cuarto mejorando lo hace el 6, el Corcel, y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 4, el Patrón intenta la disparada, lo hace con 3 cuerpos de ventaja sobre el número 7, Negrito Pintón. Tercero se desempeña el participante número 2, Suertudo. Descuenta ya los últimos 200 metros para el disco número 4, el Patrón, firme la delantera, lo hace con varios cuerpos de ventaja sobre el número 2, Suertudo. Tercero se desempeña el participante número 9, Ayrton. Descuenta ya los últimos 100 metros para el disco número 4, el Patrón, firme la delantera, amplias ventajas sobre el número 9, Ayrton. Pocos metros para el disco, el 4, el Patrón, y Alcides Coronel, amplias ventajas sobre el número 9, la tercera ubicación el 6, y cruzaron el disco.